2001. En ese momento yo estoy trabajando en una compañía de medios muy importante en España, con vínculos multinacionales, y llego a un punto en el cual me imagino que os pasará también mucho a vosotros, ¿no? O sea, que ya tu nivel de aportación de valor a la compañía disminuye y tienes que empezar o te ves forzado a hacer política. Y entonces, como a mí lo de la política me aburre profundamente y lo que me gustan son las ideas, andaba dando vueltas, ¿no?, a una nueva salida profesional, a un nuevo camino. Y un buen amigo un día me enseña este gráfico. Y este gráfico habla sobre cuál es el sweet spot profesional, o sea, cuál es el punto en el cual a todos en el fondo nos gustaría estar en la carrera profesional. Que vincule, que esté en el núcleo de las cosas que te gusta hacer, de las cosas en las que eres bueno o eres buena, y de las cosas por las que te pagan. Porque claro, a uno le gustan hacer muchas cosas, pero no te pagan por hacerlas, ¿no? O puede ocurrir que te paguen por hacer cosas que no te gustan, ¿vale? Y entonces, con esa intuición, yo pensé en aquel momento, junto a un grupo de amigos, a ver qué es lo que nos apasiona. Y vais a ir descubriendo a lo largo de esta charla cuáles eran las cosas que nos apasionaban. Para empezar, decidimos crear una agencia de publicidad que se llama 101, que utilizando procedimientos nuevos de comunicación, ya entonces en el año 2001, consiguiera atraer público a las salas de cine, a las salas de conciertos, porque nos gusta mucho la música y nos gusta mucho el cine. Y el primer cliente que tuvo la agencia fue Nicole Kidman, que bueno, nos fichó a través de la productora que hizo la película Los Otros, y fue la primera campaña promocional que hicimos a través de correo electrónico, foros de discusión, etc., ¿no? Con lo cual, cuando inicias un negocio relacionado con el cine y tu primer cliente es Nicole Kidman, dices, wow, qué glamour, ¿no? Pero el cliente que realmente a nosotros nos dio forma como agencia es este, y son los Mojinos Escocios. Mojinos Escocios fue un cliente con el que tuvimos una especie de matrimonio profesional durante unos años que fue divertidísimo, como os podéis imaginar, y donde conseguimos que este grupo de Barcelona hiciera 4 números 1, cosa que nunca había sido en la historia de su discografía, y que además no invirtieran ni un céntimo en televisión, cuando antes se gastaban muchos millones de pesetas de la época para hacer promoción. Seguimos trabajando mucho con música, estuvimos trabajando con Chambao, estuvimos trabajando con Alejandro Sanz, con David Bisbal, con Miguel Bosé, con un montón de artistas, haciendo su imagen digital y llevando sus clubes de fans a través de Internet. Y en un momento dado nos llama una compañía de Londres que vio nuestro trabajo y que se llama Diageo y hace un montón de productos riquísimos, ¿no?, que también nos gustan mucho. Y eso demostró que efectivamente es muy fácil trabajar en lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces nos convocó a un concurso internacional para la marca JB, que es una marca que en España vende una barbaridad, por cierto, y resulta que ganamos ese concurso. Entonces nos invitaron a un castillo que tienen en Escocia, que se llama Drummoir, que es un castillo maravilloso porque tú llegas allí y al llegar te sitúan en tu habitación, te dan una bata, unas zapatillas, o sea, el lujo asiático, y tiene la particularidad de que tiene una sala de estar, por así decirlo, un sitio de estar, donde están todas las marcas de la compañía y tú puedes coger libremente y, en fin, y degustar el producto que más te guste. Entonces estuvimos trabajando con ellos durante muchos años también, en 17 países, ¿vale? O sea que con eso también cogimos mucha experiencia internacional. Y bueno, dices, bueno, pues después de estar en el rock and roll y en el alcohol, ¿qué vendrá, no? Pues vendrán los casinos, probablemente, ¿no? O la pornografía. No, o sea, nunca, siempre nos hemos negado radicalmente a trabajar ni en casinos ni en pornografía. Pero esta es la lista de clientes que tenemos ahora, con la que hemos venido trabajando, y lo que hacemos es siempre estrategia, o sea, siempre suelen ser marcas o compañías que presentan o que nos gustan, nos gusta usar sus productos, o que presentan un reto de comunicación muy grande, ¿no? En el primer caso, bueno, pues está Wilkinson, está Pepe Jeans, está Häagen-Dazs, etcétera, ¿no? Pero luego también hay otras firmas que han tenido un historial más controvertido desde el punto de vista de la comunicación, y nos gusta también hacer esos retos, ¿no? Nos gusta llevar a cabo retos. Y estábamos pensando, dando vueltas a cómo conseguir otro cliente global. Y en el año 12 de marzo de 2009
leímos, un amigo mío, estaba yo en casa un domingo allí tonteando en Facebook, y un amigo mío me manda una carta del Papa Benedicto. Esto hace ya muchísimo tiempo, como veis. Y esa carta es la primera comunicación de un papa en la que se menciona la palabra Internet. Y el Papa lo que viene a decir aquí es, bueno, o sea, estamos constantemente creando crisis de comunicación y me dicen que si fuéramos un poco más duchos en el uso de Internet, podríamos haber evitado más de una crisis de comunicación, ¿vale? Y entonces, al leer eso, yo como emprendedor y además también como católico, o sea, como persona creyente, aunque trabaje en publicidad soy creyente, pues dije, bueno, voy a escribir al Vaticano para ver si se les puede ayudar. Y así lo hicimos. No teníamos ningún contacto, no conocíamos a nadie y mandamos una carta al señor Federico Lombardi, que es el portavoz todavía de la Santa Sede, como quien manda una carta a Tom Cruise. O sea, como diciendo, bueno, pues vamos a mandarla, ¿no?, a ver qué pasa. Y en esa carta le decíamos, somos transformadores de organizaciones. Y nuestro trabajo empieza siempre con una sesión de formación en la que trabajamos con la dirección de la organización para ayudarla a entender qué es lo que está pasando en la comunicación, cómo están consumiendo información los más jóvenes, cómo gestionan sus crisis de comunicación las instituciones a día de hoy, y a partir de ese trabajo primero con la dirección de la compañía desarrollamos un plan de acción. Y nada, esa carta llegó a Roma y cuando habían pasado 4 meses y medio, yo volvía de una matanza en Talavera de la Reina, un viernes a las 10:30 de la noche, y cojo una llamada telefónica y al otro lado me encuentro a una persona que me habla en italiano y me dice, «Dottore, entrala». Entonces, claro, ese día habíamos estado de matanza con varios amigos y yo les había contado la idea que teníamos tan loca de trabajar para el Vaticano. Con lo cual dije, bueno, estos a la vuelta han cogido el coche y lo primero que han hecho ha sido simular una llamada del Vaticano, ¿no? Y no, era Federico Lombardi. Y me dijo, han llegado ustedes en el momento preciso. Después de considerar pausadamente su carta, y digo, bueno, pausadamente, claro, han pasado 4 meses y medio, en la era del Gmail, ¿no?, pues es bastante llamativo el tiempo de reacción. Pero bueno, el caso es que nos dijo, están llegando en el momento adecuado, ¿por qué no vienen a Roma y nos imparten un seminario de comunicación para la gente que ayuda al Papa con su imagen? Y así lo hicimos. El 4 y 5 de marzo de 2010, mi socio, que se llama Carlos García Oz, y yo nos fuimos a Roma, estuvimos trabajando una semana, nos alojaron en un hotel que hay en el Vaticano, que tiene estas vistas, ¿no? O sea, que estamos ahí por la noche iluminada la cúpula de San Pedro. A la derecha se van a ver las habitaciones del Papa. Ahora el Papa no vive ahí, ahora el Papa sabéis que vive en otro sitio que está a la izquierda de esta imagen. Y estuvimos trabajando, como digo, una semana con ellos. Nos sorprendió muchísimo la calidad del equipo que ellos tienen en comunicación, la juventud del equipo que tienen en comunicación y la tecnología que usaban. O sea, que nosotros pensábamos que íbamos a llegar allí a una especie de capilla gótica, ¿no?, donde íbamos a tener que enchufar un PowerPoint y nadie sabría muy bien dónde enchufarlo, ¿no? Pues había buena tecnología, gente muy, muy capaz y muy talentosa, ¿no? Y nos pidieron que les hablásemos de convergencia de los medios, es decir, cómo esto que ahora estamos viviendo, ¿no?, de un cambio radical en el paradigma de la comunicación y los medios, cómo se estaba gestionando en los propios medios de comunicación. Nos pidieron también, esos son diapos de esa presentación en Roma, ¿eh? Nos pidieron que les hablásemos de gestión de crisis, y recuerdo, está aquí presente Toyota, y recuerdo que específicamente nos pidieron que les contásemos el caso Toyota de comunicación, que es un caso también muy paradigmático en la historia de la comunicación. ¿Por qué nos pidieron que trabajásemos sobre casos de crisis? Porque ellos tenían, en aquel momento, la pederastia había explotado ya totalmente como fenómeno de comunicación en la Iglesia. Y la situación era, yo me acuerdo, aquellos días constantemente saltaban historias nuevas, crisis nuevas de comunicación, o sea, lo vimos en directo. Y les ayudamos a formar unas pautas de respuesta o de anticipación de esos problemas y una línea de comunicación que les ayudase a salir, bueno, pues de un modo digno de esas situaciones, ¿no? Se hicieron bastantes cosas muy bien a partir de ese momento, pero en otras cosas nosotros notamos que había todavía mucha resistencia interna a reconocer errores, a pedir perdón por las cosas, ¿no?, etcétera. Y una charla fundamental fue la del último día, donde se les dijo, a ver, si vosotros tenéis un mensaje súper bonito que contar, o sea, que todos los mensajes del Evangelio son mensajes preciosos, ¿no?, sobre libertad, sobre amor, sobre entrega, sobre esperanza, etcétera, ¿no? Y
Y nosotros veíamos que la Iglesia estaba entonces en una posición muy defensiva. O sea, que la habían arrinconado en una posición en la que siempre se veían obligados a defenderse por determinadas posiciones en determinados asuntos, ¿no? Y le dijimos, no, hay que cambiar el tablero, hay que empezar a hablar de otra forma de las cuestiones de la Iglesia. Y bueno, se sembró aquel trabajo, nosotros nos fuimos, nos vinimos a Madrid, dijimos, bueno, pues nuestros nietos algún día les contaremos, ¿no?, que estuvimos trabajando con el Vaticano, y a los 6 meses nos vuelven a llamar y nos dicen, mira, nosotros tenemos aquí un montón de páginas web de su padre y de su madre, cada una de ellas. Como veis, no estaban en la vanguardia de la estética a nivel, en términos de diseño, y nos propusieron que trabajásemos con ellos en un producto que había sido gestionado o que había nacido en un brainstorming que hicimos con ellos allí en el Vaticano. Que cuando lo hicimos, nosotros notamos que no entendían muy bien qué era eso de una tormenta de ideas, ¿no? Porque efectivamente nunca había habido en el Vaticano una tormenta de ideas sobre nada, ¿no? Con lo cual, si hizo la tormenta de ideas, salieron un montón de ideas geniales, que algunas se han llevado a cabo y otras se están llevando a cabo ahora. Y la primera fue el desarrollo de una nueva marca de comunicación para la Santa Sede que tuviera todos los servicios de información que tiene la Santa Sede en un solo paraguas, ¿no? Entonces, aquí veis, por ejemplo, el trabajo inicial que se hizo de poner las cosas muy bonitas, muy claritas, con conexión a un canal en YouTube que ya tenía el Vaticano, con entrada a las redes sociales también, que eso fue bastante novedoso en su momento y que también costó mucho convencerles, como a cualquier organización, de que entrase a dialogar con el usuario y con el consumidor, con el cliente, ¿no?, entre comillas, a través de las redes sociales. Ellos tenían mucho miedo, igual que ha tenido mucho miedo cualquier institución que se haya enfrentado a este dilema, ¿no? Y bueno, después de vencer una serie de frenos internos y de meses de hablar y de negociación, se consiguió que el Vaticano crease sus canales en Twitter, en Facebook, etcétera, ¿no?, como canales institucionales de la Santa Sede. Y en esto recuerdo una anécdota bestial, ¿no?, que un día, ya puesto todo en marcha, estoy en un gimnasio aquí en el Eurobuilding y de repente recibo una llamada de Roma y me dicen, ¡paren todo, paren todo! Y digo, ¿qué pasa? Y dice, no, y entonces había aparecido en las noticias de Facebook, había aparecido un anuncio de preservativos, ¿no?, en la página web del Vaticano, ¿eh? O sea, una major crisis. O sea, eso es total, que nada, se habló con Facebook, se corrigió el asunto rápidamente y conseguimos pasar página. Estamos hablando, en definitiva, de un caso también de transformación digital, o sea, de entrar en una institución. Nosotros sabemos que cuando entramos en una empresa o en una institución, no entramos para hacer simplemente una página web o un cambio estético en su logo, sino que cuando nosotros entramos sabemos que contribuimos a un cambio cultural muy potente dentro de la organización, ¿no? Porque cuando tú te abres a las redes sociales, estás teniendo que modificar un montón de parámetros de conducta de la organización, estás teniendo que exponerte a la crítica del usuario y eso te cambia, ¿no? Entonces, como sabíamos que era un cambio muy potente y queríamos que lo llevasen a cabo, porque era un sueño que nosotros teníamos, el trabajar con la Iglesia y aportar lo que sabemos del ámbito profesional, llevarlo a la vida de la Iglesia, sabíamos que teníamos que convencer y que teníamos que, además, convencer a cada persona que decidía de un modo emocional. Entonces, una de las ideas que se nos ocurrió fue, justo antes de que se aprobase toda esa estrategia de comunicación corporativa del Vaticano y esa marca, diseñamos camisetas para todos los protagonistas, ¿no? Hicimos una camiseta para el portavoz, que es un hombre de 78 años, hicimos otra camiseta para el Papa Benedicto, que tenía 84, y se las regalamos, ¿no?, en una reunión que hubo en la biblioteca de la Secretaría de Estado. Y nos dijeron, nunca nadie había tenido un detalle tan tonto como este, ¿no? O sea, de venir aquí con su idea y hacernos vincularnos emocionalmente con ella. Total, se lanza el portal news.va en junio de 2011 y aprovechamos ese lanzamiento para que el Papa Benedicto tuitease por primera vez, ¿vale? Este es el acto, os voy a poner también un pequeño vídeo para que veáis cómo fue. In the tweet, the Pope writes, "Dear friends, I just launched news.va. Praised be our Lord Jesus Christ. With my prayers and blessings." Ahí veis al Papa mirando un iPad como si fuera un, With no a sé. simple tap and that tweet, Pope Benedict XVI launched the Fue muy beginning of a divertido. new adventure for the Vatican's media services. Ese es el botón que el At the Papa tenía que Apostolic hacer House clic on para Tuesday afternoon, lanzar el Pope portal, Benedict que es un used botón, a tablet hicimos un to botón launch muy the new grande, web con letras portal muy featuring the claras. latest news of the Vatican's media services. The multimedia site is news.va.
The event took place in the presence of Archbishop Claudio Maria Celli, President of the Vatican's Pontifical Council for Social Fue un Communications. día verdaderamente Thaddeus emotivo Jones, para an mí, official ¿no? from- Y muy importante. Y esa noche El que ya ha decidido por un salto en empezó todas a las salir últimas en todos los canales tecnologías de es el televisión del Papa. mundo. Resulta que ya se tuitea desde el Vaticano, van a ver la cara de asombro que ponía Benedicto XVI al ver de cerca una tableta. Bueno, se ha salido en televisiones de El Estados Papa Unidos, lanza de su Japón, primer Twitter. de todos lados, ¿no? Y a mí esta es la imagen que más me gusta. Este es Jon Stewart, un comediante americano. What's an iPad? What's he using that for? Why are the birds so angry? Dice, el Papa tiene un iPad, entonces se lo imagina, ¿no?, al Papa alemán manejando el iPad y jugando a los Angry Birds, ¿no? Y diciendo, ¿por qué están tan enfadados estos pájaros? No tienen misericordia, ¿no? Entonces, cuando consigues que pase esto es que realmente estás con un gesto dirigido, pensado para un señor mayor que no tenía buena imagen, pues realmente se consiguió que mucha gente joven y muchos medios de comunicación que no son precisamente amigos de la Iglesia la mirasen con un poquito más de afecto, ¿no? Seguimos trabajando para el Vaticano en ese fenómeno de transformación digital y en diciembre de 2012 se decide, ya después de muchas reuniones con la Secretaría de Estado y de mucho intentar convencer al Santo Padre, se consigue que el 12 del 12 del 12, a las 12, el Papa Benedicto abra la cuenta Pontifex, ¿vale?, en 9 idiomas. La cuenta Pontifex es la cuenta oficial del Papa. Y ese día también se presenta una aplicación móvil que se llama The Pope App y que, entre muchas otras cosas, te permite ver al Papa en directo cuando interviene en una ceremonia, te permite ver webcams que están dentro del Vaticano para ver las distintas estancias que tiene, etcétera, ¿no? O sea que fue una apertura a la tecnología muy grande la que se consiguió. El Papa empieza a tuitear, el Papa Benedicto, cuando él abandona en febrero de 2013, cuando dimite el Papa Benedicto, digamos que la sede de Roma, la sede del Vaticano, queda en sede vacante, que es como se llama ese periodo en el cual no hay Papa. Se tuvo que cambiar el sello, como veis ahí, del Vaticano dentro de la cuenta de Twitter, y el Papa se despide en Twitter, o sea, un Papa que renuncia, el último acto pontificio que hace es despedirse en Twitter, y nosotros no sabíamos qué iba a pasar después, porque en aquel momento no estaba como en el programa de canales de comunicación del Papa, igual que están las encíclicas, las audiencias, los viajes, no estaba consolidado Twitter. Entonces nosotros no sabíamos si el Papa siguiente que vendría iba a querer seguir tuiteando. Una imagen que tuvo muchísimo éxito durante el cónclave, que sabéis que es ese periodo de reuniones, ¿no?, en el que los cardenales deciden a quién van a elegir, fue esta imagen que se publicó en Facebook y que tuvo 17 millones de reproducciones, ¿no? O sea que hubo mucha gente que se vinculó con el cónclave y que rezó para que el Espíritu Santo mandase a alguien tan bueno como el Papa Francisco, ¿vale? Y esta imagen refleja muy bien el cambio. Lo que veis arriba es el año 2005, elección del Papa Benedicto, de esto no hace tanto tiempo, y veis la misma foto tomada en 2013, ¿qué distinta es? ¿Por qué? Por la presencia de la tecnología individual, por los dispositivos tecnológicos personales, ¿no? Entonces, queda elegido el Papa, y en esa conversación que se produjo, dice, ahora en serio, necesitamos la clave de Twitter. Le dice el Papa Francisco al Papa Benedicto, esto no pasó, esto no es verdad. Pero el hecho es que no sabíamos si el Papa Francisco iba a querer seguir tuiteando. Y entonces, en una reunión que hubo a los 3 días de ser elegido, se le contó al Papa, existe esta cuenta de Twitter, tiene tantos millones de seguidores y la gente está deseando que usted diga algo, ¿no? Y el Papa Francisco siguió tuiteando, ¿vale? Y lo hizo, amplió el número de idiomas en los que se tuitea, está tuiteando una vez al día prácticamente, y eso ha contribuido de algún modo a hacer todavía más seguida la figura del Papa Francisco, ¿no? Ha sido el primer Papa que ha diseñado personalmente un hashtag, ¿vale? Este hashtag sale en una reunión que hay en el Vaticano, en la que el Papa está hablando de las directrices de comunicación y dice, tema de Siria, guerra en Siria, vamos a convocar una jornada de oración aquí en el Vaticano para que la gente de todo el mundo pueda rezar y unirse a este deseo de paz, vamos a crear un hashtag para las redes sociales, y dijo el Papa, y luego quiero que ese tema esté muy fuerte en Facebook, específicamente en Facebook, y añadió, no sé lo que es Facebook, pero tiene que estar muy fuerte en Facebook, ¿no? Y eso define muy bien al Papa Francisco, porque es una persona que se quedó en la Olivetti, como dice un amigo suyo, que me lo contó un día, pero
que no tienen un uso familiar con las tecnologías, pero que sabe el significado que tienen desde el punto de vista de la comunicación. Y esta es la realidad a día de hoy. El Papa tiene esta mañana tenía 28.482.000 seguidores, y lo que tiene más peso en el caso del Papa no es el número de seguidores, porque seguidores tienen muchos, Katy Perry, Lady Gaga, Justin Bieber, ¿no? Pues tienen muchos más seguidores. Lo que diferencia al Papa de esas figuras es que el número de retweets que tienen, o sea que cuando el Papa dice algo, la media es de 8.900 veces que la gente en su perfil personal incluye ese mensaje, con lo cual el efecto multiplicador que tiene es enorme. Y eso ha hecho del Papa Francisco desde el año 2013 el líder mundial más influyente en Twitter para Burson Marsalis, que es una agencia de comunicación global, ¿no? Que hace un estudio que mide al final el impacto y compara a líderes, Obama, cantantes, famosos, etc., ¿no? Hace unas semanas se ha inaugurado la cuenta de Instagram, con ideas sobre todo de llegar o de tener una conexión más emocional con la gente joven, ¿no? Y ha sido la cuenta que ha conseguido 1 millón de usuarios en menos tiempo en la historia. En un solo día 1 millón de usuarios, ¿no? Y esto al Papa no le entusiasma por el hecho de ser el famoso, sino le entusiasma por el hecho de que la Iglesia y la labor que hace tanta gente que hay en el mundo en la Iglesia tenga un reflejo real en la vida de gente como nosotros, que no leemos encíclicas, que a lo mejor no vamos a la Iglesia o que ni siquiera somos creyentes, ¿no? Pero el Papa siempre que lanza un tuit está pensando en toda la gente a la que eso puede hacerle bien. Y un día de una enorme satisfacción para nuestro equipo, en 101, fue este. Esto es una imagen de septiembre del año pasado y es la recepción que le hizo Obama al Papa Francisco. Today we mark many firsts. Your Holiness, you've been celebrated as the first Pope from the Americas. Si se puede subir un poco el volumen, por favor. This is your first visit to the United States. And you are also the first pontiff to share an encyclical through a Twitter account. Dice, hoy es un día de muchas primeras veces. Es la primera vez que tenemos a un papa americano. Es la primera vez que este papa viene a Estados Unidos y termina diciendo, es la primera vez que viene un papa que ha emitido una encíclica a través de Twitter, ¿no? Entonces, claro, cuando vimos eso dijimos, ¡wow! O sea, con toda la humildad del mundo, trabajando desde Madrid, sin tener contactos, hemos conseguido algo histórico, ¿no? ¿Y por qué lo hemos conseguido? Pues yo en esto quería daros algunas pautas, ¿no?, que os pueden ayudar a desarrollar sueños personales, ¿no? La primera pauta es soñificar, ¿vale? Eso es un verbo que me he inventado y que consiste en sueños tenemos todos, ¿vale? Y sabemos que hay sueños que no son viables, ¿no? Hay muchos que no, que son imposibles, pero hay otros que sí son posibles. Con esos que son posibles, pensar, ¿cómo podría yo conseguir llegar a ese punto o a llegar a hacer esa cosa? Y haces un pequeño plan de corto plazo, con acciones que puedas llevar a cabo de verdad. Eso es soñificar. Segundo, intentarlo. ¿Cuánta gente hay que tiene sueños, que tiene ilusiones, pero no lo intenta? No pone ningún medio. O encuentra 2000 razones para no ponerse en marcha. De vergüenza personal, de que soy viejo, de que soy joven, de que tengo demasiado dinero para hacerlo o no tengo ningún dinero. O sea, las excusas que nos podemos plantear para no dar un paso son todas las que queráis, ¿no? En tercer lugar, también el momento en el que uno se mueve. O sea, que los tiempos en los cuales se actúa para conseguir un sueño, saber llegar o, en fin, tener suerte para llegar a un sitio en el momento adecuado es muy importante. Luego, la empatía. ¿Por qué hemos conseguido ganarnos a la gente del Vaticano? Porque ellos llegaron a la conclusión de que les entendíamos. O sea, que éramos gente rara, friki del mundo de la publicidad, pero que esta gente no se entiende. Y si se da ese componente emocional de empatía, de conocimiento del cliente, pueden hacerse cosas muy grandes, ¿no? Y por último, la persistencia, porque siempre hay, en todas las cosas que hemos propuesto a la Santa Sede desde hace 6 años, siempre ha habido 8 o 10 noes antes de decir que sí a algo. Y eso te da tiempo y te permite
No quedarte y decir, claro, si tienen razón, si es que soy tonto, ¿para qué se me ha ocurrido esta tontería? ¿No? Sino cómo elaboro, cómo reelaboro, cómo lo reformulo, cómo lo vuelvo a decir, cómo les convenzo, ¿no? Entonces yo creo que estas son como 5 cosas que os pueden servir para hacer realidad cualquier sueño. De esto sale 1 de cada 25, ¿vale? O sea que hay que intentar muchas cosas para que te salga alguna. Muchas gracias.